Estamos concentrados en el tema de la alienación o de la explotación de este personaje, Mickey, en el que su vida es completamente desechable, una crítica al sistema capitalista, a esta sociedad de la productividad a toda costa y demás. Pero luego tenemos estos otros subtemas de la colonización, de las rebeliones o del lenguaje, incluso la comunicación. De alguna forma abordaba este tipo de temas como la corrupción en la policía, el policía atormentado, etcétera, pero no sé si podríamos llamar realista el planteamiento estético de las películas noir. Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Filmception. En esta ocasión me acompaña, como siempre, Miguel Báez Durán. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. De nuevo, otro agradecimiento por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Igualmente. Y mi nombre es Jessica Ayala y en esta ocasión tenemos un episodio en el que vamos a hablar acerca de la película Mickey 17 del director Bong Joon-ho. Espero haberlo pronunciado bien en coreano. Ojalá. Si no, al menos en inglés, creo que esa es la pronunciación que más se escucha, ¿verdad? Sí. Y bueno, es acerca de esta película que es la más reciente del director, que en su momento, que fue por allá por el año 2019, más o menos, fue que sí. se hizo mundialmente conocido por la película Parásitos, una película que fue bastante sonada, tanto, bueno, en la crítica como en el público en general. Creo que generó revuelo en todas partes. Y bueno, en esta ocasión es una película que mezcla varios géneros que ya platicaremos más adelante. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar acerca de películas que tocan el tema de la policía, abordan a personajes policíacos, pero que están alejadas de ensalzar a la figura de un policía que hace como, o que funge como detective, ¿no? O como este guardián de la ley y demás. Y vamos a hablar acerca más de películas que tratan de adentrarse en la vida de las corporaciones y de retratarlas de un modo más realista. Al menos yo traigo 3 películas, creo que alguna coincidirá con una que ya habíamos abordado en otras ocasiones, en Filmanía, por ejemplo. Pero bueno, creo que es un género que me ha llamado la atención desde que estaba en la universidad y creo que siempre tiene como mucho que indagarse, ¿no? Y no son tan comunes, creo que no son tan comunes, pesar... No, quizás 2 o 3 al año, una cosa así, Uh-huh. ¿no? Digamos que el género ha tenido su auge y también su declive. Claro. ¿No? Sí, como que se ponen de moda de pronto, ¿no? También las temáticas y se tocan esos temas, pero bueno, ya también hablaremos un poquito más adelante. Por lo pronto, Miguel, si te parece, comenzamos con Mickey 17. Bueno, esta película habla acerca de un joven que nos está hablando un tal Mickey 17, justamente lo vemos en las primeras escenas morir en un paisaje nevado, una especie de polo norte, no sabemos dónde está exactamente, y más que, o sea, que está al principio verlo muerto, lo que vemos es a una persona que llega y se acerca y en lugar de salvarlo lo deja morir y habla de que al cabo lo van a reimprimir, ¿no? Desde ahí, bueno, ya empezamos a notar el tono satírico de la película y nos vamos a ir enterando de la vida de este personaje Mickey 17. Nos cuenta que él está en una misión, en una misión espacial de la que han mandado de la Tierra a otro planeta que se llama Niflheim. Creo que sí. Se dice o se pronuncia Niflheim, y es una misión que tiene como objetivo encontrar planetas que sean habitables, porque pues en la Tierra ya no hay espacio, ¿no? Es un futuro distópico cercano que no nos suena tan loco, es por ahí del año 2050, creo que está situada la película, esta historia, pues, y
Mickey 17 tiene la peculiaridad, bueno, Mickey era su nombre, es un nombre en la Tierra, pero se inscribe en esta misión en el rol de un ¿cómo le llaman? Expendable, es en inglés. Sí, como una persona desechable, una persona prescindible, que es sustituible. Ajá, sustituible, ajá. Y es un personaje o un rol que pues no tiene mucha demanda. Hay otras personas que se quieren inscribir en esta misión a la colonización de otro planeta, siguiendo a un líder político que es fracasado en la Tierra y que tiene como objetivo liderar esta colonización. Y para no tener como esos problemas, porque tiene ya alguien persiguiéndolo acá en la Tierra, es pobre, se endeudó y hay un matón detrás de él y de su amigo, pues se inscriben a esta misión. Y el rol que va a fungir es el de ser el conejillo de Indias de la humanidad o de esta misión para habitar el otro planeta. Entonces lo van a dejar morir varias veces, de hecho lo van a matar en ocasiones, con toda la intención de ver cómo reacciona el cuerpo a la exposición en el espacio, en otras condiciones ajenas a las de la Tierra, ¿no? Diferentes a las de la Tierra, para crear con ello vacunas, para crear con ello pues más posibilidades de sobrevivir o de adaptarse a este nuevo entorno en el que pretenden vivir. Entonces, bueno, la versión que nos está contando en su historia, la historia es la versión número 17 de Mickey. Él es reimpreso, pero todas sus memorias son guardadas porque son útiles para precisamente como conocimiento de todo lo que requerimos saber como humanidad, ¿no? O sea, su experiencia de tantas veces que muere sigue siendo valiosa, entonces se restaura, digamos, su memoria y lo que se imprime de él es otro cuerpo. Entonces, esta película pareciera muy cruda, esta premisa me parece muy, muy fuerte, pero está abordada con un humor negro que ya hemos visto en Parásitos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que son temas que abordan, pues sí, como la alienación, que es un poco de crítica ante los grandes problemas del mundo actual, pues está abordado con esta sátira, con este humor negro, que creo que pues a final de cuentas hacen que la experiencia al ver la película sea agradable. Sí, en general. ¿Qué te pareció, Miguel? Cuéntanos tú cómo la viste. Pues, en general me gustó la película. Hay algunos aspectos que no me agradaron, pero en general creo que es recomendable, ¿no? Creo que se enlaza más que con Parásitos, que sí tiene el mismo tipo de humor, pero en cuanto a esta idea del cine de anticipación, o por ejemplo de la aparición hacia el final, sobre todo de unas criaturas, se enlaza más con, podemos decir, Okja, ¿no? Que fue la película que hizo para Netflix, o también incluso, porque bueno, al fin y al cabo creo que este es su segundo largometraje completamente en inglés y sobre todo con actores de Hollywood, con Snowpiercer, ¿no? Que es también una película anterior. Y creo que hay muchos ecos, sobre todo de esta película, también por, digamos, la atmósfera, que es un planeta helado, ¿no? Que también de alguna forma como que te remite a la Guerra de las Galaxias, al Imperio Contraataca y este planeta de Hoth. Y en general la película me agrada porque a mí este género me agrada mucho, el género de ciencia ficción, de cine de anticipación, que de alguna manera está haciendo una especie de crítica sobre lo que nos está ocurriendo actualmente. En general a mí me gusta mucho, entonces sí disfruté la película, me hizo reír, me hizo pensar en general, pero hay algunos aspectos que creo que no están bien afinados, como que la película pudiera estar a la altura, por ejemplo, de su película anterior, que fue Parásitos, y que fue muy laureada, ¿no? Es decir, la Palma de Oro en el Festival de Cannes, mejor película, siendo creo algo inédito que una película hablada en un idioma completamente diferente al inglés haya ganado el premio de mejor película.
algo que siento que no encaja muy bien es el personaje, no recuerdo el nombre, pero es el personaje que hace Naomi Ackie, que es como la pareja, digamos, la pareja de Mickey. Simplemente no pude conectar con ella como actriz, ¿no? Sí. Siento que se requería de una actriz diferente, de una actriz con un poco más quizás de carisma para poder conectar con ese personaje, porque hay momentos en donde te tiene que convencer que es una especie como de guerrera. Nasha. Sí, Nasha, exactamente. Ajá. Es una especie de guerrera, ¿no? Porque creo que está encargada de algo de seguridad, pero al mismo tiempo tienes que, de alguna manera tiene que proyectar este amor que siente por el personaje de Mickey, etcétera, etcétera. Y verdaderamente para mí no creo que esta actriz pudiera con ese rol. Sí. Es decir, como que no sentí, siendo el principal rol femenino, no sentí que hubiera así como un cierto carisma que me dijera por qué él puede estar tan enamorado de ella y por qué verdaderamente ella es como esta mujer fuerte, guerrera, etcétera. Creo que sobre todo en ese sentido se queda desenlace, corta, ¿no? Sí. Esa personalidad, porque si no tuviéramos, que no vamos a spoilear, pero si no llegara a ese desenlace, pues tal vez su personaje sí es como, bueno, un interés romántico únicamente, pero como dices, no se justifica nunca la conexión entre ellos, ¿no? Sí. O sea, incluso cuando existe la aparición de un Mickey 18, que ese es el, pues lo que hace necesario que se recalque que es Mickey 17, ¿no? Porque tenemos a su contraparte, que aparte sí funciona como eso, ¿no? Como una contraparte. Es como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro, ¿no? que trae... En todas estas reimpresiones va, a pesar de que conserva sus propias memorias, también tiene cambios en su personalidad, ¿no? Él menciona por ahí en algún momento, cuando está la versión de Mickey 18, que en algunas es más, a lo mejor más cursi o llorón o debilucho, en otras más fuerte, más firme, no sé qué. Y aquí tenemos como a esta versión que, digamos, tiene sus visos de maldad, el Mickey 18, frente a uno que tiende a ser más como asustadizo, que puede ser incluso a lo mejor un poco más humano, consciente de las cosas, y el otro que parece que quiere vengarse, ¿no? De todo, después de todas estas reimpresiones que ha tenido y de todo lo que le ha hecho pasar la misión en pos de la colonización que están haciendo en este planeta, ¿no? Entonces, creo que cuando existe la aparición de este Mickey 18, incluso es donde más nos desconectamos de Nasha, ¿no? Sí. Porque las escenas en las que trata de abordar un tema que tiene que ver con la drogadicción, por así decirlo, pues hace que el personaje parezca un poco más plano, más superficial, y ya después de ahí sí, tienes razón, a mí ya se me hizo muy difícil conectar con ella y con las decisiones que va tomando hacia el final de la película, o en el clímax y hacia el final de la película, ¿no? Entonces sí, creo que a mí en general también coincido con que me entretuvo muchísimo, me reí muchísimo, me recordó un poco aquella película que era, pues no sé, un churro, pero se me hacía muy entretenida, que era Invasión, creo que le pusieron en español, no me acuerdo, que ya era donde llegan a un planeta y está habitado por monstruos y se agarran matándolos a todos, y la verdad no recuerdo ni cómo se llamaba en inglés, pero... ¿No era la de Paul Verhoeven? ¿Cómo? La de Paul Verhoeven, que como que son soldados americanos que van... Sí, es la película de Paul Verhoeven. Sí, bueno, a mí se me hacía muy graciosa, pero me dio risa en esta ocasión que la película tiene unas criaturas con las que se topa Mickey 17, que incluso lo salvan, que pues parecen la tripulación de la misión donde va. Quiere deshacerse de ellas, les teme y piensan que son malignas y hay que deshacerse de ellas a toda costa, y vamos entendiendo que pues tienen su organización, ¿no? Y su justificación y su vida, pues son las especies de ese planeta al que llegan,
pero el tono satírico me recordaba a esa película, Sí. aunque tiene sus variaciones y demás. Porque justamente como que nos hace pensar, bueno, ¿por qué llegar a otro planeta y llegar matando a las especies de ese planeta como quería en este caso la tripulación? También me recuerda un poco a Duna con estas criaturas y la necesidad de conectarse con las criaturas, con estas criaturas enormes que pueden dar miedo, que pueden dar incluso como a mí me daban un poco de ansias, no sé, sí, claro. Al ver el diseño de estas criaturas es algo raro, como creepy, no sé cómo mencionarlo, cómo describirlo. Pero bueno, creo que estos detalles tal vez uno de los problemas que tiene la película es que quiere abordar demasiados temas. Claro. Y eso hace que en algunas secuencias o en algunos pues hechos que se van tramando nos perdamos un poco, ¿no? De lo que realmente es lo que quiere tocar. A lo mejor estamos concentrados en el tema de la alienación o de la explotación de este personaje Mickey, en el que pues su vida es completamente desechable, una crítica al sistema capitalista, a esta sociedad de la productividad a toda costa y demás. Pero luego tenemos estos otros subtemas de la colonización, de las rebeliones o del lenguaje incluso, la comunicación, entenderse con otras sociedades, organizaciones en otro planeta y demás. Está también, por ejemplo, el tema incluso que se toca ahí como el de las mujeres o el papel de las mujeres en esta tripulación como simples, les llaman como la mujer fértil, ¿no? Para colonizar sí. es un activo que llevan en la tripulación para poder lograr la misión de poblar el nuevo planeta. Entonces sí creo que se va como diluyendo entre tantos temas, nos perdemos de cuál sería en realidad el principal. Y vuelvo al asunto de Nasha, como justamente encarna alguno de esos temas, su peso, o más bien el desempeño de la actriz, pues sí deja algo que desear, ¿no? O sea, sí va siendo difícil de conectar con ella. Cosa que creo que es distinta para Robert Pattinson. Bueno, a mí Robert Pattinson pues lo he estado como evaluando de otra manera después de que sea como un actor tan taquillero y demás, y creo que la película sí hace que pues que le dé la oportunidad de explorar una vis cómica, por ejemplo, a la vez de algo como trágico, y esta otra versión que es más, digamos, malvada o vengativa, ¿no? Y lo hace bien, o sea, a mí me parece que lo hace bien. No sé qué te parezca a ti el trabajo que yo creo hizo. que en general es un trabajo de actuación destacable. Lo que me pareció un poco hastiante pues fue la voz en off, porque te acompaña toda la película, está siendo narrada, todas las aventuras, todo está siendo narrado con la voz en off. Y creo que el tono que le da a la voz en off, que es un poco así, llegó un momento en que me hartó. Sí, verdaderamente. Pero creo que en general sí es una oportunidad, como tú dices, como para que enseñe sus dotes cómicas y para que haga un doble papel, que es algo que todos los actores se mueren por hacer eso, ¿no? De alguna manera hacer un doble papel y mostrar que pueden contrastar las dos versiones y que los dos personajes son muy diferentes, etcétera. Yo creo que es algo muy jugoso para los actores. Sí, también estaba recordando que te toca el tema de como de la inclusión, ¿no? O de una pareja de mujeres que son, bueno, pues lesbianas. Y eso también, te digo, son como muchos temas que parece que no llegan al final a ninguna parte, ¿no? Claro, también está, por ejemplo, el tema del autoritarismo desde el punto de vista religioso, y está el personaje que hace Mark Ruffalo, que es una referencia, eso tampoco me cayó muy bien, que fuera una referencia tan evidente a Donald Trump
y con la voz así que hace y el tono, etcétera. Creo que yo no sé si fue decisión del propio Mark Ruffalo, que bueno, seguramente es alguien muy contrario a las ideas de Trump, eso parece, como mucha gente de Hollywood. No sé si fue una decisión de él o si fue una decisión del director, pero digamos que a estas alturas, ya con la segunda presidencia de Donald Trump y el hecho de que Donald Trump es omnipresente porque está en todas partes, todo el mundo está hablando de él, precisamente porque es el presidente de Estados Unidos y está tomando todo este tipo de decisiones alocadas. Entonces, ya entrar a una sala de cine y ver a un señor que está imitando evidentemente a Donald Trump ya es de flojera, la mera verdad. O sea, ¿no te pareció nada original? Pues digamos que, es decir, ya a estas alturas Hollywood está tan obsesionado con la figura de Donald Trump y no se dan cuenta de que el hecho de que se sigan ocupando de él está únicamente provocando que un sector de la población de Estados Unidos lo apoye. Es decir, de alguna manera, todo este sermoneo y todo este sermoneo machacón de no, es que es el peor monstruo que ha visto el mundo entero, ha hecho precisamente que se ha reelegido. Entonces yo sí les echo la culpa a ellos y a toda la izquierda está un poco radical de Estados Unidos, de que por qué demonios tengo que estarlo viendo otros 4 años en las noticias y en los medios de comunicación. Y lo que quieres es un poco olvidarte de que existe esa persona y entras al cine y ahí está Mark Ruffalo haciendo la misma voz estúpida de Donald Trump. Entonces dices, ya, por favor, ¿no? O sea, ya, suéltenlo, déjenlo ir, ¿no? O sea... Algo que escuchaba en una de las entrevistas de Bong Joon-ho es que hay en este momento de la historia hay muchos personajes parecidos, ¿no?, a Donald Trump. O sea, muchos autoritarios en todos los países o en muchos países estamos teniendo problemas con ese tipo de personajes, ¿no?, que son caricaturizables por el hecho de las decisiones alocadas que toman, por el culto a la personalidad en torno a ellos, alentada desde sus aparatos de comunicación y demás, ¿no? Pero ciertamente sí, aquí la referencia directa con la voz es a Donald Trump. Y sí, de Mark Ruffalo, que yo he visto, al menos en lo que se maneja en redes y en algunas notas aquí cuando se pone algunos temas globales en debate, pues la participación de Mark Ruffalo es así como comprometida, ¿no? Y creo que comprometida con ese discurso reaccionario, ¿no? Sí. Y creo que lo interesante en este caso, si pudiéramos decir que hay algo interesante, es que Mark Ruffalo hace un papel a contratipo de lo que ha hecho normalmente, ¿no? Es un personaje que no es el bueno, que no es como el consciente, que no es el que políticamente correcto, ¿no?, sino todo lo contrario. Ciertamente la voz y esta burla que hacen acerca de esta figura, de este político, en este caso fracasado, ¿no?, alguien que no ha ganado ninguna elección en la Tierra y por eso mejor prefiere irse a poblar otro planeta y conducir a esta tripulación. Sí creo que es como dices, es la referencia directa a Donald Trump. Sí. Y sí me parece un poco, a mí al principio me dio risa la manera en la que lo estaba haciendo, pero después ya se me hizo que se quedó en la caricatura, ¿no?, que no tuvo nada más que aportar. Incluso siento que ganó mucho mayor peso el papel de Toni Collette que el de él, ¿no? Que digo, también podría ser ahí una intención sobre este vacío de estos personajes, ¿no? Como la crítica de que en realidad ni siquiera tienen ni ideas propias, ¿no? Y solo son mangoneados por los demás cuando ellos solamente quieren figurar. Pero sí, bueno, yo no sé, a lo mejor no veo todas las... Sí sé que está en todas partes Donald Trump, pero pues tú que tienes acceso como a periódicos de otras partes, sabes que está
o sea que sí, omnipresentemente, ¿no? Ahí en todos lados. Yo pues dame lo que llega para México, algunas que otras cosas que se refieren en prensa internacional, pero a lo mejor no en todos los contenidos como que tú puedas ver de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, no sé de qué noticias más estés como al tanto, pero sí, bueno, es algo que invariablemente va a generar una radicalización en las audiencias y que va a generar, va a dividir entre los que lo apoyan, entre los que lo rechazan, y se hace un efecto de intención paradójica, ¿no? O sea, lo que estás criticando termina consiguiendo más adeptos. Claro. Y creo que pasó aquí en México con la administración anterior, la administración federal anterior, y está pasando con la actual, y es algo que, bueno, pues es como casi inevitable, ¿no? O sea, en los tiempos que vivimos de esta radicalización y de discursos por todas partes, y de también que el arte los aborde o los tome como pues para generar obras. Entonces, bueno, pues creo que es algo que de todos modos me parece que es una película pues que se puede ver, o sea, está basada en un es disfrutable libro, la película. se disfruta mucho. Las escenas con las criaturas me parecieron muy buenas, me gustaron muchísimo, ¿no? Muy épicas, me gustó la acción que hay en el clímax de la película, con los personajes, con las versiones de Mickey 17, Mickey 18 sobre todo, y las criaturas, ¿no? Y ver aquí a todas las criaturas alrededor y demás, es como una especie de batalla, pero no batalla, y me gustó esas secuencias, me gustaron mucho. Y tal vez, como dices, hay algunas cosas que tienen sus partes que no están tan padres, que no la hace, o sea, eso es como algo que sí te deja, digamos, un mal sabor o un sabor agridulce de saber qué es este director, ¿no? Que nos dio la película de Parásitos, y que su siguiente proyecto es que no se siente tan bien trabajado, tan pulido como lo fue Parásitos, ¿no? Eso creo que tal vez es lo que luego te deja un poco pues ahí como frío, ¿no? En cuanto a lo que te gustó o no te gustó de la película. Pero yo le agradezco que me reí bastante. Creo que últimamente las películas que me generan como pues sí, como un buen rato de humor, me han sido agradables, ¿no? Me pasó con Anora también, o sea, me dejan muy buena impresión, ¿no? Creo que dentro de todo la oferta de películas que puede haber, y después de toda esta campaña por los Oscar y demás, como ver una película que nada más es una propuesta distinta, que es lo que es, y a lo mejor no se sobrevendió como otra cosa, pues resultó una experiencia agradable. Sí, que sobre todo no es un producto derivado de otro, también, ¿no? Sí, digamos, aunque es un guión adaptado, de todos modos no es un producto de otra película, no es una franquicia, no es una secuela, precuela, reboot, y todo eso. Sí. Entonces, sí, pues es un tanto distinta. Y este género, aparte, bueno, la mezcla de géneros que hay entre la ciencia ficción, la sátira y demás, pues creo que también la hacen llevadera, ¿no? Creo que hay escenas también, hablando de la ciencia ficción, que me parecen pues agradables, ¿no? O sea, que sí me meten como a este mood de las tripulaciones y de las experimentaciones, y también de cómo se organizan las tripulaciones, ¿no? O sea, el equipo médico, por ejemplo, por un lado, las personas que van como pues únicamente a experimentar o a vivir como huyendo del planeta, lo político también, esto que funciona como un microuniverso también se me hizo agradable. Pero bueno, ya dejemos por ahí Mickey 17, dejémoslos descansar en paz después de tantas reimpresiones. Y
quiero que pasemos a esta segunda parte del podcast. Vamos a hablar acerca, como les decía al principio, de las películas. Creo que a veces, de las películas, es que no podríamos decir que son películas policíacas. ¿O tú qué opinas? ¿Sí se podrían catalogar como películas policíacas? Pues no, en realidad no, porque una película policíaca por lo regular te plantea un misterio y hay un detective muy en el estilo, no sé, de Edgar Allan Poe, de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, es decir, Sir Arthur Conan Doyle, etc. Creo que más bien podríamos decir, más que policíacas, policiales, ¿no? Porque de alguna manera tratan de retratar la vida de los policías, detectives, de la gente que está del lado correcto de la ley, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Entonces, sí, podríamos hablar quizás de policiales, ¿no? Sí, creo que es necesario hacer esta aclaración porque cuando dices policías en el cine, o incluso si buscas, ¿no? Si googleas, pues te van a salir películas que abordan a la figura del policía como el héroe de una historia, un policía que está buscando resolver un enigma, un misterio, un crimen y que al final, bueno, pues los hace como personajes detectivescos y también desde la perspectiva, sobre todo como latinoamericana, como poco creíbles, ¿no? O que no son tan verosímiles, porque yo no sé, yo sé que en México hay policía investigadora, pero pues conforme nos enteramos de las cosas, de cómo funcionan las corporaciones policíacas en México, pues nos preguntamos si realmente hay personas investigando casos, ¿no? O sea, sí. Y cómo lo hacen y nos parece a veces increíble como esta figura en la que del policía que pues lo da todo por llegar a la solución de un caso, atrapar al ladrón, atrapar al asesino, atrapar a los asesinos, atrapar a los malos, ¿no? A los mafiosos. Y no ocurre tan, bueno, en la vida real para nosotros no ocurre tan seguido, o no ocurre incluso de esa manera. A veces cuando hay capturas, pues después nos enteramos cómo se dan una serie de negociaciones y demás, donde colindan estas fuerzas del bien y estas fuerzas del mal, y más bien parece que están acordando, ¿no? Entregas y demás. Entonces, me llamaba la atención este tema porque me acordaba de algunas películas. Yo llegué a ver cuando estaba en la universidad una película que se llama Tropa de Élite, una película brasileña que hablaba acerca de un policía, se llamaba Nascimento, que él está formado como policía de reacción, ¿no? Y nos ponen como su historia, cómo ha sido capacitado, cómo ha sido entrenado para salir al quite en estas situaciones en las que se salen de control algunos problemas en las favelas, en este caso en Río de Janeiro. Entonces vamos a ver a este policía cómo llega un poco ilusionado, pensando que lo que aprendió como policía de reacción le va a funcionar para impartir la justicia, ¿no? Y para poner orden en estas favelas. Pero nos vamos adentrando en cómo la corporación está trabajando a veces del lado de la mafia, ¿no? Y también cómo la sociedad se queja por un lado de estos personajes mafiosos y demás, pero también hay una serie de complicidades, ¿no? Entonces me gustaba en ese entonces, vi esa película como desde el abordaje sociológico de la convivencia de todas estas condiciones, ¿no? De estas fuerzas del orden que pueden llegar a ser represivas, que pueden llegar a excederse en el uso de la fuerza, muchas veces lo hacen incluso, pero me llamaba la atención cómo es el proceso de que una persona llega como con la consigna de hacer el bien y se va en el camino perdiendo, cediendo y termina siendo una figura atrapada, ¿no? O digamos como víctima también de todo un sistema contra el que no
pues no puede hacer nada, ¿no? Y en el que todos tenemos una cierta participación, o sea, tanto la policía como la sociedad, como las corporaciones, como los gobiernos en sí, que dejan de hacer cosas y que dejan al acecho de este tipo de personajes también a inocentes y demás. Me parece a veces problemático este tipo este género, este tipo de películas me parecen problemáticas porque pudieran parecer como que estás justificando a veces como el actuar de ciertos personajes que no tienen pues pues sí, que cometen abusos o que incluso llegan a cometer crímenes, ¿no? Entonces, pero de todos modos me parece que es necesario como reflexionar acerca de este punto. No sé, si te hayas visto esta película, Miguel, si la tengas. No la tengo presente. Tengo más presentes del género películas de Hollywood, uh-huh, más que películas latinoamericanas o de otras partes del mundo. Pues no sé, te podría comentar de una película que se hizo hace ya muchos años, como en los años 50, con Kirk Douglas. Esto es como una etapa saliendo como del cine noir, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera sí, el cine noir de alguna forma abordaba este tipo de temas como la corrupción en la policía, el policía atormentado, etcétera, pero no sé si podríamos llamar realista el planteamiento estético de las películas noir, porque era, digamos, como el legado del expresionismo alemán y mucho tenía que ver con los claroscuros, la iluminación, la fotografía, etcétera. Pero por lo menos esa película era una película dirigida por William Wyler y en ella salía Kirk Douglas precisamente como el detective protagonista, y en inglés se llamaba Detective Story y en español se llamaba La Antesala del Infierno, algo así. y la famosa antesala era una comisaría, simplemente una comisaría de policía, y creo que dentro de los estándares del cine de los estudios de Hollywood, creo que era hasta cierto punto realista, o por lo menos la intención del director era hacer un retrato realista de un policía atormentado, de un policía que si llegaba un sospechoso lo zarandeaba, y bueno, así una interpretación muy en el estilo de Kirk Douglas, ¿no? Sí. Entonces, ese es como el único antecedente en el que puedo pensar de aquella época, como en la época del viejo Hollywood. Y más adelante, bueno, cuando el sistema de los estudios cae y entonces llegan los nuevos directores y se interesan por hacer un cine realista, casi documental, puedo pensar en dos ejemplos muy palpables. Uno de ellos, pues simplemente acaba de fallecer hace algunas semanas, Gene Hackman. Y Gene Hackman hizo con William Friedkin, el director de El Exorcista, Contacto en Francia, más o menos a principios de los 70. Y digamos que el personaje de Popeye o Popeye Doyle que hace Gene Hackman, pues era un policía, es decir, es el tipo de policía que hoy quizás no se podría retratar dentro de una película, digamos, comercial de Hollywood de la actualidad, porque bueno, era un tipo racista, era un tipo que perseguía a las minorías, ¿no? Buscando sacarles información sobre narcotráfico, etcétera, pero que es una película que ves hoy y que sí puedes considerarla realista, pero por otro lado tiene unas escenas de persecución tan deslumbrantes y que creo que no se han vuelto a repetir en la historia del cine, a pesar de N cantidad de efectos especiales que hay hoy, y que incluso el director puso a Gene Hackman en el coche y casi se mata, ¿no? Ahí en la persecución. Sí. Entonces, en ese sentido es una película impresionante y que también trata de abordar la vida de los policías con cierto realismo. Y la otra, pues es ahora sí que su compañero de cuarto de hace muchos años, Al Pacino, porque fueron Gene Hackman y Al Pacino compañeros de cuarto durante algún tiempo. Más o menos en la misma época hace Sérpico con Sidney Lumet, ¿no? Y un poco ahí también, bueno, incluso los dos personajes, el de Popeye Doyle y el de Frank Sérpico, fueron policías, o sea, están basados en hechos reales. Y de alguna manera lo que hace ahí Al Pacino es evocar a este personaje de la realidad, pero hablar sobre todo del policía héroe, pero el policía héroe que se atreve a denunciar la corrupción
dentro de su corporación policíaca, ¿no? Y también es un retrato muy realista, ¿no? Una actuación como podemos esperar de Al Pacino, quizás una de las mejores actuaciones de su carrera, quizás no tan sobreactuado como le encanta, ¿no? A Pacino a veces, y creo que en general los retratos de estos dos detectives de los años 70 en esas dos películas son bastante buenos. Sí, creo que bueno, lo realista, más allá de si, por ejemplo, las secuencias pudieran ser consideradas como algo que realmente pasa, también tiene mucho que ver con las emociones humanas que pueden rodear a un personaje pues que está dentro de una corporación, ¿no? Con todo el organigrama pesándole, con todo lo que pone en juego también de su vida, ¿no? Al estar en un caso. Entonces sí tiene que ver esto del realismo, tiene que ver con la gama de posibilidades que te puede brindar un personaje como tal, ¿no? Un personaje que pues tiene detractores, muchos detractores, sí, claro. y que puede tener, que es problemático, que es polémico en sí, ¿no? Creo que es uno de los enemigos públicos en la sociedad, pero también tiene pues historias y tiene presiones y tiene también una vida, ¿no? Me acuerdo ahorita que estoy mencionando eso de una película que se llama El Extraño. Es una película que está en Netflix, creo que fue una producción que únicamente se distribuyó en Netflix en el año 2022, y es sobre un policía que está tratando de atrapar a un homicida, ¿no? Como un asesino que saben que, o tienen como todas las pistas de que él fue quien asesinó a un chico en la parada de un camión, me parece, algo así. Entonces, y que intuyen que es un asesino serial, ¿no? Entonces están tratando de capturarlo, pero emprenden una misión secreta, como una misión de policía encubierto, ¿no? Creo que es Joel Edgerton, sí, creo que es un actor australiano. Creo que él es el actor que hace, y de hecho la película ocurre en Australia, y lo que nos muestra, o lo que a mí se me hace realista, muy realista en esta película, digo, a pesar de que no sé si aquí existen los policías encubiertos de esa manera, que traen todo un aparato de telecomunicaciones, sí, muy sofisticado, es que tiene un estrés constante porque él tiene un hijo pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cierta forma se siente motivado a resolver el caso, porque era pues el caso de un niño asesinado, pero también empieza a notar lo peligroso que es el personaje al que está siguiendo, ¿no? Que es inteligente, que es desconfiado, que cualquier detalle que se quede fuera, por así decirlo, de su control puede arruinar la misión y a la vez puede poner en riesgo la vida de su hijo, ¿no? Entonces eso se me hacía interesante cómo se abordó. Creo que el actor lo representa bastante bien. Y por otra parte, algo que también me pareció realista en esta película es las cuestiones que hay en torno al uso de presupuesto de la policía para misiones secretas, ¿no? Y cómo esas misiones secretas tienen que ser así porque la ley, los huecos legales que existen impedirían que se resuelva el caso, ¿no? En este sentido es como, pues, ¿cómo investigas a alguien bajo sospechas únicamente que son difíciles de probar, o que las pruebas que tienes o las sospechas que tienes no tienen el peso en un juicio, como el arma que utilizaron o incluso la existencia del cuerpo, ¿no? El cuerpo del delito. Entonces creo que eso me parecía interesante en esa película, y creo que es relativamente reciente y está basada
no necesariamente en un solo caso, pero sí en esos cuestionamientos que llega a tener una corporación para resolver ese tipo de problemas donde no existe el cuerpo de los, por ejemplo, pudiéramos pensar en México, ¿no? En los desaparecidos, o en el caso de Marisela Escobedo, que nunca se pudo cumplir que el asesino de su hija fuera encarcelado simplemente porque nunca se encontró el cuerpo de la hija, ¿no? A pesar de que casi lo confiesa en un juicio y demás. Entonces eso me parecía realista en la película. Hay muchas cosas que a lo mejor en la producción son como que nos parecen inverosímiles de la forma en la que nosotros tenemos a lo mejor concebida una corporación policíaca, pero sí las emociones y las motivaciones y estos conflictos que se pueden dar en torno a la persecución de un asesino, pues me parecen que son reales, ¿no? Y que son temas incluso que se deben como, pues que se pueden tocar, ¿no? Cuando nos enteramos de estos casos. No sé si tengas otra por ahí, otra película. Bueno, está por ejemplo, y de hecho el director estuvo, digamos, en el candelero hace poco, James Mangold, que es el director de la película biográfica de Bob Dylan, y hace algunos años, a finales de los años 90, hizo una película que no tuvo mucho éxito, quizás porque precisamente el actor protagonista estaba yendo contracorriente de lo que se esperaba de él dentro del cine de taquilla, ¿no? Y es Copland, que es una película más o menos como del 97 y que está protagonizada por Sylvester Stallone. Pero ahí Sylvester Stallone lo que hace en esa película es que él es un policía que vive en Nueva Jersey, me parece, porque digamos que Nueva Jersey es como el suburbio de los policías de las diferentes corporaciones que hay alrededor de Manhattan, Nueva York, etc. Y lo que sucede ahí es que es un policía que un poco a la manera de Sérpico se da cuenta de la corrupción y del ocultamiento que hay dentro de la comunidad de policías y cómo unos policías, así sean de diferentes corporaciones, se protegen los unos a los otros para que no salga a la luz cierta información o cierta actividad criminal. Y lo interesante es que la película es muy buena, la mera verdad, pero fue un fracaso porque Stallone no está interpretando a Rambo, ni a Rocky, ni a ningún superhéroe así increíblemente poderoso que mata a una legión de personas, sino que incluso está, ¿cómo se dice? Está pasado de peso, ¿no? Y sí, que no está mostrando el músculo a la menor provocación. No, al contrario. Y además es una película que para su momento, para los finales de los años 90, tenía un reparto que podríamos decir multiestelar, porque no únicamente está Stallone y que está haciendo una buena actuación, lo cual no es común en su carrera, sino que también está Robert De Niro. Una actuación no esquemática. Sí, digamos, ajá. Exactamente. Está Robert De Niro, está Harvey Keitel, está también Ray Liotta. Entonces tiene un gran reparto y sin embargo la película en su momento no atrajo al público, tuvo buena crítica, pero en general digamos que no fue un éxito de taquilla, ¿no? La película. Y creo que también el retrato ahí es bastante realista, ¿no? Porque es una película que trata de denunciar la corrupción y sobre todo el ocultamiento que muchas veces se da dentro de las corporaciones policiales simplemente para proteger al compañero, ¿no? Sí, bueno, creo que son situaciones que les deben ocurrir muchísimo, o sea, y que no solamente cubren al compañero, sino que también a la vez están cubriendo a los jefes y como a la institución en sí, ¿no? Se autoprotege porque pues hay muchos intereses también de por medio, ¿no? Políticos incluso. También está, bueno, creo que otra película que me gustó es una película sobre policías, así se llama, una película de policías, es mexicana y es también más o menos reciente, mezcla el género de es como un mockumentary, sí, es como un documental falso. Pero falso, ¿no? Y mezcla mucho también la ficción, o sea, pone partes que
sí te preguntas, bueno, lo quisieron hacer como película, lo quisieron hacer como mockumentary, lo quisieron hacer como documental, pero a pesar de que no puedes como ponerlo en un género específico de la realización de la historia de esta situación, creo que sí dispara muchos temas que son interesantes con respecto a la policía. Sigue a una pareja de policías, o sea, una mujer policía y un hombre policía. Parecen una pareja medio improbable, ¿no? Pero luego nos vamos enterando cómo es que su historia de amor también influye, ¿no? Ella, la mujer, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ella, pero tiene como una misión de cumplir o seguir los pasos de su padre, y es por eso que está en la policía, ¿no? Y Montoya es el nombre del hombre. Parece que él pues entra con este afán de sí, de tanto de más o menos poner como ser parte del orden, de las fuerzas del orden, un poco de la justicia, pero ambos son digamos de clase baja, que también en algún punto se pone ahí en el panorama o a debate, que son las personas que son de cierta manera marginadas las que terminan conformando a estas corporaciones, y que el entrenamiento que reciben es de 6 meses, o sea, nos hablan acerca de su entrenamiento, siguen ahí como van a una academia y vemos lo que realmente hacen, cómo los van preparando, y nos preguntamos si realmente 6 meses son tiempo suficiente como para tener un policía bien preparado, ¿no? Nos damos cuenta de las deficiencias que hay tanto en la preparación como en las corporaciones, que van orillando a los elementos a incurrir en las extorsiones, ¿no? O sea, que están alentadas desde la carencia de equipo, por ejemplo, o que tengan que pagar por una buena arma o por una buena unidad para patrullar. Entonces eso los orilla de cierta forma a ir a extorsionar a los ciudadanos, en pedir pequeñas mordidas, o sea, desde pequeñas a muy grandes, pero en este caso nos situamos como en el del día a día, ¿no? En esto donde no se tienen que descubrir o no tienen que ir tras de mafiosos y demás, sino como en el día a día van como cobrando una especie de derecho de piso, o dejan ir o atienden bueno, más bien como atrapan a ladronzuelos que luego también les dan dinero y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay alguna parte también en la que abordan la participación en hechos de represión social, de manifestaciones y demás, ¿no? Entonces, creo que es una película interesante porque pues suena muy, muy cercana, ¿no? O sea, creo que los personajes que están basados, creo que en entrevistas que se hicieron a policías y demás, son, pues sentimos como esta cercanía o o sea, que puede ser cualquier vecino el que se llega a enrolar en la policía, y cómo de entrada puede ser que sí esté condicionado o por el grado de marginación a caer en la corrupción, pero incluso cómo eso se vuelve todavía peor ya estando adentro, ¿no? O sea, como algo que ni siquiera se puede como prever o imaginar la persona que está por entrar, que ve como única opción a lo mejor conseguir un trabajo después de un entrenamiento de 6 meses, ya tener como una plaza fija y demás. Pero aparte también viene como la pregunta o este tema que tiene que ver con por qué se hace de esa forma, ¿no? Y es porque al final estos policías también terminan fungiendo como carne de cañón únicamente, y son desechables como en Mickey 17, ¿no? O sea, pueden sufrir porque nadie los protege, la institución no los protege, pueden sufrir una muerte en cumplimiento de su deber, y lo que se necesita es que estén llegando nuevos policías, ¿no? Nuevos policías entrenados de esta manera tan deficiente. Entonces, bueno, esa creo que es una película bastante interesante, también está en Netflix, y es reciente, me parece que es del año 2022 también.
también sí, está. de Alfonso Ruiz Palacios. De Ruiz Palacios, ajá. Y la realización visual también me pareció buena, no sé, ¿tú la llegaste a ver, Miguel? Sí, la vi, pues como tú dices, la comentamos en Filmanía. En general me agradó, no me pareció tampoco así muy memorable, la mera verdad, pero en general me pareció bien la película. Sí. Hay otra película francesa que no me pude acordar el nombre, que también abordamos en Filmanía, que era sobre dos oficiales en un barrio bajo de Francia, que es como seguir todo un día de trabajo de estos oficiales, ¿no? ¿No te acuerdas cuál es? Los Miserables. Los Miserables, sí. Bueno, sí, en su momento fue una película muy laureada en Francia, ¿no? De alguna forma era una película que hacía eco a La Haine o El Odio, que fue la película de Matthew Kassovitz, y también, digamos, una de las películas en las que se dio a conocer Vincent Cassel. No recuerdo exactamente el nombre del director, creo que era, bueno, no voy a mentir, no recuerdo su nombre, pero el director sí es un director de origen, digamos, de origen africano, y era alguien que estaba muy familiarizado con la vida en los suburbios o la banlieue, y es un poco lo que él trata de retratar ahí, ¿no? Y sobre todo hacia el final de la película, no por spoilerla mucho, pero bueno, es una película que ya salió hace varios años, pero es, digamos, como la oposición entre estos policías, que creo recordar que eran 3 más bien, y que eran 2 ya bastante establecidos en este barrio, y uno que llega como el nuevo, digamos, y digamos la confrontación entre los policías y los chicos o los niños que viven en este sector, y cómo, digamos, al final se da un estallido y se enfrentan los policías con los niños o los chicos del barrio, ¿no? Y entonces sí, es un retrato bastante realista, y que también de alguna forma está denunciando como las fricciones que hay, tanto sociales como raciales, entre los policías y los habitantes de los suburbios. Y el tema del desplazamiento, ¿no? Que ha habido justamente la inmigración en Francia de personas de África, y cómo en esta sociedad son también relegados y están como muy establecidos en ciertos sectores marginados, ¿no? Y sí, es una denuncia pues que funciona como en varios niveles, ¿no? Sí. Tanto socialmente como políticamente como en la propia corporación. No sé si traías otra, porque esta creo que no sé si la traías en mente o te la mencioné nada más. No, de hecho no la traía en mente, ya de alguna manera ya... ¿Te habías olvidado? Sí, se me había traspapelado ahí, se la había olvidado, pero sí tienes razón, es una película importante y que, como te decía, en su momento fue premiada y causó levantó ámpula pues en Francia, ¿no? Otra que yo quería mencionar, la voy a mencionar así rapidito porque ya estamos por terminar, es una que se llama Ciudades Oscuras, también es mexicana, es del año 2002 por ahí, 2003, no sé si 2002, de 2002 a 2004, y sale Chucho Ochoa, también sale Diego Luna, y es una película de estas en las que se van entremezclando las historias. Está situada en la Ciudad de México y hay un personaje, bueno, 2 policías, que es Chucho Ochoa y un compañero de él, en la que van como, pues sí, están como en una noche normal, en la que cometen todo tipo de extorsiones, de abusos, de vicios, incurren en muchas, muchas asuntos o muchas situaciones cuestionables, ¿no? Pero que también nos dan como una idea también del cómo funcionan las policías en nuestro país, ¿no? O sea, como también está este policía pues que no tiene ninguna habilidad para correr, para perseguir a nadie, que están pasados de peso, que no tienen ningún entrenamiento y que finalmente únicamente están aprovechando su posición para sacar el día, ¿no? O sea, a veces ni siquiera ellos para enriquecerse como tal y formar un emporio de nada y ni convertirse en capos ni nada, solamente pasar el día, tener un dinerito extra tal vez, gozar algunos placeres que tienen como prerrogativa al ser representantes del Estado, al ser representantes de la policía, pero pues sí es
como retratar la decadencia, ¿no? Que creo que a veces pues es duro de ver y todo, pero tampoco hay tantas veces se puede hacer, porque incluso se torna peligroso retratarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esa película, si la pueden ver. Creo que no sonó tanto, al menos yo no recuerdo que haya como hecho mucho ruido, pero creo que está en plataformas, está en Prime, por ahí la vi que está, yo la vi hace muchos años, pero ahora que la googleé ahí aparecía en Prime, entonces no es tan difícil de ver. Bueno, pues creo que ahora sí cerramos, Miguel. Muy bien. No sé si quieres agregar algo. No, pues simplemente busquen algunas de estas películas y entérense un poquito sobre la trayectoria que has tenido este tema en el cine, ¿no? Sí, la diferente perspectiva que se ha abordado y que también tiene mucho que ver con lo que esté en ese momento, el tema que sea lo más importante, puede ser pues la droga, la lucha por un territorio, las represiones sociales también, el crimen como tal en ciudades superpobladas, ¿no? El crimen, digamos, del fuero común. Entonces creo que también eso como que va moldeando el tipo de productos que podemos llegar a ver en pantalla. Bueno, nos despedimos, Miguel. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi blog, que se llama el blog de Miguel Báez Durán, y que está en la dirección otrosmanolen.blogspot.com, o también me pueden contactar a través de LinkedIn, también como Miguel Báez Durán. Muy bien, a mí me encuentran como @gsi_k en Instagram y en X, antes Twitter. También me pueden leer en laplazapublica.com, en M Laguna, y bueno, pues ya saben, nos encuentran como Filmception en Spotify, próximamente en YouTube, y pueden pues checar todo el contenido de Plaza Pública, ¿no? Los invitamos, que es justamente donde se desprende este proyecto. Nos despedimos, hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias por escuchar Filmception, el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.